Y encima de que es complicado, nos agarró lluvia. Kilómetros y kilómetros de ver la basura. Miren lo que pasó acá. Estábamos estacionados pleno centro, nos para un policía. Yo tengo la autoridad para retenerles los papeles y el vehículo por no tener ese papel. Miren dónde estamos. Este video comienza desde la Laguna Parón en el Parque Nacional Huascarán. Uno de los lugares más increíbles que hemos conocido en nuestro viaje y en nuestro paso por Perú. Si querés conocer más de este lugar, te invitamos a que veas el video anterior. Pero pese a que nos quisiéramos quedar más tiempo acá, tenemos una cuestión. Nosotros llegamos a Perú el 3 de diciembre, 2 de diciembre, no recuerdo, y a la semana de estar acá comenzaron conflictos sociales, bloqueos en las rutas. Por suerte hubo una tregua estos últimos 15 días durante las fiestas que nos permitieron recorrer bastante, muy rápido, pero nos permitieron recorrer bastante. Y todos los rumores indicaban que el 2, el 3, el 4 terminaba una tregua que habían hecho todas las personas que estaban haciendo las protestas. Con lo cual, ahora volverían los bloqueos, y no solo que serían bloqueos, sino por tiempo indefinido. Así que estos últimos días metimos una maratón rapidísima para recorrer lo que nos quedaba. Teníamos muchas ganas de recorrer este parque, así que en los últimos 2 videos lo mostramos, y ahora comienza una odisea de bajar desde donde estamos, que nos queda un camino recontra complicado, agarrar ruta y emprender camino hacia el Océano Pacífico, y de ahí encarar rumbo hacia la frontera con Ecuador. Así que acompáñanos en este video para ver cómo sigue toda esta aventura y odisea por Perú. Este es el camino que nos queda. Es re importante tocar bocina en las curvas porque no se ve si viene alguien. Y encima de que es complicado, nos agarró lluvia. ¿Cómo viene esa bajada? La japoneta es una más. Creo que en la cámara no se aprecia el sufrimiento con el que pasamos estas curvas, porque... ¿Cuántas quedan? 1, 2, 3, 4. Y obviamente que uno lo sufre más dependiendo del lado que le toca ir en la camioneta, ¿no? Las que yo sufría ayer, Santi las está sufriendo hoy, que es cuando queda la camioneta del lado del conductor hacia abajo. No se, o sea, yo creo que no se aprecia en la cámara el sufrimiento. Se pueden llegar a ver nuestras caras. Primero, colorados de la caminata de hoy. Veo. Primer objetivo logrado, llegamos a Caraz. La bajada fue mucho más fácil que la subida, así que ahora vamos a agarrar ruta. Nos esperan, hemos puesto como punto destino final Piura. Tenemos unas 12 horas, nos marca el GPS, una barbaridad. Así que no hay tiempo que perder. Así Me voy a cocinar algo mientras Caro maneja. Vamos a aprovechar los beneficios de tener el motorhome integrado con la camioneta. Tremenda lo que es esta ruta, sin duda que una de las más lindas que hemos hecho hasta el momento acá en Perú. Tenemos los guantes acá secándose. Impresionante la montaña. El cañadón, el río que va ahí abajo. Esto debe ser el cañón del Pato, ¿no? Cañón del Pato. Y lo que más me sorprende es el túnel, que no pasan 2 carriles, así Pasamos que... solo. Hay que tocar bocina. Es un poco de bien.
estamos listos para seguir viaje. Pasamos una noche. A las 6 de la mañana me levanto esta chica. Qué llorón que sos, qué llorón que sos. Nos quedan un montón de horas de viaje. Así que ayer hicimos tan solo 58 kilómetros, pero el camino fue tremendo. Espectacular las vistas, pero pasando por túneles, camino súper de montaña, así que tardamos un montón, como unas 2 horas más o menos. Hora y media por ahí, no sé. Dormimos al lado de un río en un punto que encontramos en Neverlander y ya estamos listos para seguir viaje. Bueno, hace como media hora que venimos recorriendo este valle y está lleno de plantaciones y estamos jugando a adivinar qué hay. Bueno, esto ponerle es maíz claramente, pero hemos visto, creemos que algodón, que tiene unas flores, a ver si ahora podemos ver algunos. Hay un montón de mango, palta, que nos genera mucha duda porque está como hecha tipo como un parral. Y para mí la palta era de árbol. También vimos árboles de palta. También, impresionante, pero un montón de plantaciones. Esta no tiene nada, pero tiene una flor como una flor amarilla. Y yo no sé si esa no es la misma que veíamos con el algodón. Bueno, ají vimos un montón de ají, un ají naranja. Cosechando. Está muy entretenida esta ruta, la verdad. Es una de las sal y entretenida por dos cosas. Los pozos que hay, miren. Realmente, o sea, está toda asfaltada de pista, como le dicen acá, pero es muy difícil avanzar. Vamos a 20, 30, 40, no más que eso, porque está muy poseada. A ver acá, esa planta con flores amarillas, no sé qué es, a veces parece que tiene algodón. Bueno, la curiosidad nos pudo más. Acá paramos. Esta es la que tiene toda la florcita amarilla. Y yo creo que sí, evidentemente es algodón. Miren, nunca había visto. Y acá al lado de enfrente están estas que... A ver si vemos alguna. Acá encontré una. Sí, tiene toda la pinta de ser palta. Pero miren qué loco... ¿Cómo está? Bueno, no, ahí le acabo de preguntar a una persona y es maracuyá. A ver, que la perdí, ahora dónde está. Acá está. Miren, maracuyá, qué raro. Bueno, no era palta. Seguimos viaje. Y ya estamos de nuevo en la Panamericana. Estamos cerca del mar porque no lo vemos todavía. Y estamos por cruzar de departamento, estamos por dejar Ancash y acá el río Santa divide con el departamento La Libertad. Impresionante esta ruta que estamos haciendo, este desierto. La verdad es que no sé, me siento muy ignorante, no me imaginaba que toda esta parte era de desierto. La autopista acá tiene 3 carriles. Miren lo que es el costado de la ruta. No, y está el mar ahí, que vos decís, mirá, debería ser un lugar, un paraíso. Es un basural. Kilómetros y kilómetros de
ver la basura al lado de la ruta. La verdad que nos parece muy triste que pasen estas cosas, que... Y además está, o sea, no solo la basura, sino que estás al lado de la ruta, una de las rutas más importantes del país y de América, ¿no? O sea, estamos en la ruta panamericana. Fíjense que acá continúan los escombros y la basura. Y sigue, no sé si yo, digamos, de acá alcanzo a ver, en la filmación no sé si se aprecia, pero a lo lejos se sigue viendo basura. Qué manera de viajar, gente, muchas horas y pocos kilómetros, la verdad. Llevamos unas 9 horas de viaje y hemos hecho solamente 380 kilómetros. ¿Nada más? Sí. Lo bueno es que hacemos una hora reloj y cambiamos, una hora reloj y cambiamos, entonces vamos siempre descansados. Sí, porque la ruta viene tremenda. Al principio, hoy como les contábamos a la mañana, mucho camino de montaña, muchos pozos, después tomamos la autopista, mucho tráfico. Pero bueno, ya estamos... veo que estamos por cruzar estamos por justo, en este momento que estoy grabando, por salir del departamento de Libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Justamente este no es el país de la libertad, No. porque estamos huyendo de los cortes. Estamos huyendo de la libertad, estamos por ingresar a Lambayeque. Venimos monitoreando las noticias y demás. Como les contábamos, había muchos rumores del 2, del 3, del 4. Hoy es 3 de enero y se rumoreaba que iba a haber una marcha por la paz el día de hoy, pero los cortes comienzan mañana, 4 de enero, a las 0 horas. Así que estamos tratando de hacer la mayor cantidad de kilómetros para estar lo más cerca de la frontera posible. Y también yendo al encuentro con Fla y con Willy, los chicos de Darle la Vuelta, con quienes pasamos la Navidad, si vieron los videos anteriores, para estar en compañía y no estar solos. Y también nos vamos mandando mensajes con los chicos que van preguntando, y la información que nos enteramos nos la vamos compartiendo, y les dijeron que los problemas son en la Panamericana, así que a donde lleguemos esta noche nos alejemos de la Panamericana y tratar de estar en algún lugar por si tratar de estar mejor. Así que vamos a seguir manejando, gente. Nos quedan 4 horas de viaje hasta Piura. No sé si llegaremos a Piura hoy, pero bueno, seguimos viajando. Estamos pasando en estos momentos por la ciudad de Chiclayo. ¡Qué caos! ¡Qué caos! Un estrés. Es re grande la ciudad. Justo acá, ni bien por donde pasa la ruta, hay un... Uy, qué mugre que tiene el vidrio. Un shopping. Seguimos ruta por la Panamericana. Mucho tráfico, la verdad que son bien grandes hemos cruzado 2 ciudades bastante grandes, antes Trujillo y ahora Chiclayo. Mucho movimiento. Hola, buen día. Gracias. Buenas, ¿cómo Buenas va? tardes. ¿Todo bien? Por favor, su permiso vehicular. Bueno, Es la hoja blanca de SUNAT. ¿hay alguna novedad de los cortes? Nada me Nada. han dicho. Parece que va a ser fuerte para Lima, pero Ah. para el norte todavía está tranquilo. Bien, esperemos. Hola. Toma, 5.50. Gracias. Bueno, nuevamente, como pudieron ver, todos los controles que hemos tenido en la ruta, súper amable, 10 puntos. Esta parte, en la Panamericana, los peajes son un poco más caros que en el resto de los lugares que hemos cruzado. En el día de hoy hemos pagado 3, creo, o 4. 9.70, 9.60, 10,10 y 15,50. Cambio de copiloto. Se está poniendo largo el día. Igual todavía nos queda capaz que una horita de sol. Y estamos a 2 horas 45 de nuestro destino. Y después de
de 13 horas y media de manejo hemos llegado a Sullana, que está un poquito más al norte de Piura. Buen día, miren el patio que tenemos, dormimos enfrente a una plaza. Ahí atrás se ve la doña. Anoche llegamos tarde, cansadísimos, justo nos encontramos con los chicos acá. La verdad es que ayer fue un día agotador. Bueno, todos los últimos días vienen siendo muy agotadores. Tienen que ver todos los últimos videos porque hemos estado exprimiendo estos días al máximo. Y encima ayer no solo que manejamos 14 horas y demás, encima estaba leyendo las noticias de que mucha gente había viajado, aprovechó a viajar ayer debido a que hoy venían los cortes. Me estuve leyendo las noticias. En la parte del sur, los trenes a Machu Picchu están cerrados, suspendieron las operaciones. Así que bueno, vamos leyendo las noticias en todo momento. Por lo pronto, donde estamos nosotros en estos momentos, está todo a priori tranquilo, pero miren lo que pasó acá. ¿Ustedes son supersticiosos? Dicen que para quien rompe un espejo son 7 años de mala suerte. ¿Y se puede hacer algo para romper el hechizo? No sé. Ayer cuando veníamos por la ruta me vine al baño y justo cuando ir al baño en motorhome en movimiento es como, imagínense cuando van a un colectivo en viaje de larga distancia, igual, esa misma sensación de que se va moviendo todo así, bueno, igual. Y justo Santi pasó por un badén, una loma de burro, y la puerta, yo justo no la había alcanzado a cerrar y se fue con todo, se vino con todo para acá. O sea, tiene el tope, tiene doble tope ahí, pero ahí se ve que hizo tanta de ahí, si vos siempre, o sea, nunca pega, digamos, nunca nos había pasado. Pero se ve que hizo tanta fuerza que pegó ahí. O sea, fue con todo. Se partió el espejo. A ver, la verdad es que acá no está, digamos, está partido ahí, pero bueno, lo queremos cambiar. Así que vamos a ver si conseguimos una vidriería, que esta es una de las últimas ciudades más grandes que hay, y después los próximos son pueblos. Así que vamos a ver si la podemos reparar. Bueno, encontramos una vidriería que va a cambiar el espejo, pero hay que sacar la puerta y llevársela. No solo es sacar la puerta, sino hay que sacar el zapatillero. Para quien no sepa, tenemos todas nuestras zapatillas ahí en la puerta del baño. Y no se preocupen que no se mojan cuando nos bañamos porque tenemos una cortina que las protege. Ha sido un día larguísimo, movidito. Conseguimos resolver lo del espejo, nos costó 60 soles, tuvimos que sacar la puerta, bajarla, hay que colocarla. Hemos estado haciéndole algunas cosas de mantenimiento al motorhome, quisimos, y con mucho calor, o sea, con mucho calor. Fuimos al súper también para hacer algunas compras de abastecimiento, lo justo y necesario, porque en breve vamos a estar cruzando la frontera, no queremos tener muchas cosas, por las dudas, no sabemos qué te controlan. Quisimos grabar y hacer el video del súper, pero no se podía filmar, así que esperamos poder hacerlo antes de irnos de Perú. Y en el medio nos pasó una situación... con el policía, y no teníamos la cámara para grabar. Fue una situación rara. Mientras estábamos saliendo de arreglar el espejo, estábamos estacionados pleno centro, nos para un policía con una actitud... Arrancó bien igual. Sí, con muy controlador, pero bien. Me pidió los documentos míos de la camioneta, le di mi licencia de conducir, la cédula de la camioneta, el papel de SUNAT, que es el de aduana, digamos, el que demuestra que el vehículo ingresó legal al país. Me pidió el SOAT, le mostré el SOAT. Después de eso me hizo subir el vidrio de la camioneta y me dijo si en la frontera no nos habían dado un papel, no sé qué, de vidrios polarizados. Sí, no, como que primero nos dijo, tienen el... No sé qué palabra usó, pero como si fuese la autorización para andar con vidrio polarizado. Y como... Le dijimos que no, que nadie nunca nos había dicho nada, que hacía un mes que estábamos acá, que ningún control, nadie nos había dicho nada.
y nos dijo, no, bueno, pero ustedes lo tienen que tener, si no, yo lo que le tengo que hacer es retenerles los papeles y retenerles el vehículo. Mi cara empezó a transformarse y a todo esto nos vio que tenemos un portavasos en la camioneta y llevamos el mate. Y puso cara como, ¿qué es eso? Ah, es mate, somos argentinos, está prohibido, no estamos tomando, está ahí. No, bueno, si ustedes están consumiendo, déjenmelo ver. Y así, pero con cara como... Así que le pasamos el mate, lo olió, dice, está prohibido esto. Digo, ¿cómo va a estar prohibido? No es droga, le dijimos, es mate, yerba mate, como un té. Nos dijo, bueno, vayan, qué sé yo, pero sepan que si los vuelven, yo tengo la autoridad para retenerles los papeles y el vehículo por no tener ese papel. Nuestra cara fue como, bueno. Y nos dejó ir sin problema, así que ¿Qué sé claramente estaba buscando algo, porque si hubiera habido algo que no estaba en regla, nos hubiese... En el medio, cuando todo esto fue como, bueno, ¿y los documentos del señor? Y los tenemos todos juntos, digamos. ¿Los tiene usted? Sí, no sé, fue todo raro. Pero bueno, nada, fue un día intenso. Después de haber hecho todo, agarramos ruta. Creo que el día de hoy no vamos a hacer tantos kilómetros como ayer. 1 horita de viaje, ¿no? 1:30. Un poquito más, casi 2, ¿verdad? Así que bueno, allá vamos. A la playa. Buen día, jacuneros. Hemos estado estacionados acá con los chicos de Darle la Vuelta 3 días. Estamos en Órganos, una ciudad bastante chiquita, bien pegada al mar. Parece ser como un pueblito pesquero ahí para hacer avistajes de lobos marinos, tortugas y demás. Aprovechamos a trabajar, pero el internet, 2 cosas. El internet no es tan bueno y no hay agua en este lugar. No se puede conseguir agua. De hecho, viene a veces un camión a traer. Así que decidimos movernos. Vamos a seguir hasta la ciudad que sigue, que es una ciudad más grande, Máncora. Hacia allá vamos. Estamos entrando a Máncora. No lo vemos muy fácil para motorhome. Se ve un pueblo súper turístico. Hemos visto mucho movimiento, muchos lugares para comer, hostels y demás. Pero para motorhome las calles se ven muy pequeñas. Ya quisimos entrar en varias. Definitivamente motorhome no pasa, vamos medio jugados. Así que estamos viendo si encontramos algún lugar cerca de la playa. Quisimos pasar por esa calle, nos dijeron que no se puede, que es solo para propietarios y deliveries, así que está complicado acá para maniobrar. Definitivamente lo que muchas veces pasa es que, sobre todo las principales ciudades, puntos o pueblos turísticos, son difíciles para estar de motorhome. Vamos a ver un punto que encontramos que recién no pudimos doblar, pero vamos a ver si tenemos otra manera de ingresar. Vamos a dar una última oportunidad a Máncora. Pudimos estacionarnos, estamos como del cartel decía parqueo municipal y fíjense que estamos re cerquita de la playa. Hemos estado aprovechando a trabajar y ahora nos vamos a ir un ratito a disfrutar el atardecer. Bueno, falta un rato para el atardecer, pero en la playa. Bueno, esto ya se está haciendo costumbre, ¿no? Costumbres argentinas. Caminando. Como les contamos los días atrás, ya nos reencontramos con los chicos. No habían vuelto a aparecer en escena. Y hoy estamos de festejo. Olis. Porque hoy, 6 de enero, nada más y nada menos, estamos de aniversario viajero.
Los chicos están cumpliendo 4 años de viaje y nosotros 3 años de viaje, así que Una casualidad. brindo por las mujeres que derrochan simpatía. Bueno, y así arranca esta velada de aniversario. Saludos, amigos. Una jeta, vos armás una careta con sus ganas. Quiero ser campeón mundial de adeo, que el cielo lo podemos ver con el Diego y con la Tota, alentando la luz de la Argentina nací. Acabamos de venir de correr por la playa. La verdad es que este año uno de los objetivos que nos hemos propuesto personalmente es hacer más actividad física. Arrancamos muy bien, te digo. Está re lindo, ahora estuvo bastante nublado el día, hemos estado trabajando, nos hacía falta esta parada, veníamos haciendo muchos kilómetros, así que... Y acá por suerte está todo tranquilo, hemos escuchado muchos rumores de corte desde Lima para el sur, pero acá súper tranquilo, así que bueno, estamos aprovechando. Y este video llega a su fin. Esperemos que disfruten del regreso a la playa tanto como nosotros, que nos encanta un montón cambiar de la playa a la montaña, y la verdad que esta parte de playa de Perú está muy bien. Suscríbanse a este canal, activen la campanita para no perderse de ningún video. Recuerden, hay nuevos episodios todos los jueves y domingos a las 20 horas de Argentina. Y quédate en este canal porque pronto se viene un nuevo país. Dos almas inquietas y atrevidas transitan la vida, van sin prisa, libres como el aire que respiran, Hakuna Matata. Día a día, dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento tras